va. Amén. Lamentablemente. Ok. Vamos a entrar en materia de predicación, pero materia bíblica. Vamos al libro de, hermanos amados, de Crónica, el capítulo 9, y vamos a estar leyendo los versículos del 9 al 13. Vamos a hacer una reflexión rápida de 1 hora y ya estamos. Amén. Primera de Crónica, capítulo 9, versículos 9 al 13. Pero sí van a venir para el partido de la selección. Si no le digo a José que no lo ponga, de verdad. ¿Sí van a venir o no van a venir? No van a venir. Están trabajando, no, entonces no hay. Es que no van a venir, entonces ¿para qué vamos a hacer poner la pantalla? Aquí se ve precioso. El domingo, después del segundo culto, nos quedamos viendo lo último de Ecuador, en pantalla gigante, y viendo la pérdida. El domingo pasado perdió, el Día del Padre perdió. Por favor, en el último minuto nos hicieron, cuando Michael Arroyo tenía la bola y no la pateó, se la quitaron. Y eso fue pero rapidísimo. Imagínense ustedes, qué impresionante. Entonces ya en lugar de salir contentos, salimos así todos frustrados, enojados. Perdió la selección. Ok, hermano. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo del 9 al 13. La palabra de Dios dice así. Y quiero alentar a todos los hermanos y hermanas que, hermanos, ¿cuántos disfrutaron de verdad? ¿Cuántos disfrutaron del momento de alabanza y de ese momento de Dios? Es precioso, ¿verdad? Que place seguir y seguir y seguir, ¿no? Lindo, lindo. Entonces, lo que yo quiero pedirle a usted es que usted siempre venga temprano. Entonces, ahí hay más tiempo para alabar a Dios y para entronarnos con el Señor. Dice la palabra de Dios. Estos eran, hermanos amados, un grupo de sacerdotes, de familias, que regresaron de Babilonia, del cautiverio. Regresaron del cautiverio de Babilonia. Y ojo lo que dice la Biblia, así dice la palabra del Señor. Y sus hermanos, por su linaje, ¿cuántos fueron? Todos estos hombres fueron, ¿qué cosa? ¿Fueron qué cosa? ¿Cuántos jefes de familia están acá? Pero no dice que eran mujeres, dice que eran hombres. Y no es que, con todo el respeto de las damas, yo amo las damas y creo en el ministerio de la dama. Lo que ocurre es que la Biblia resalta que eran hombres. O sea que eran varones que de verdad eran jefes de familia. Si yo le pregunto a usted, ¿qué entiende usted por ser jefe de familia? ¿Qué me diría usted? Un jefe de familia es una persona que vive conectado con Dios, que está sometido al Señor, que tiene autoridad, en todas las áreas tiene autoridad. Autoridad espiritual, autoridad moral, autoridad financiera, autoridad familiar, autoridad laboral. Es decir, en todas las áreas tiene autoridad. No solo en una sola área, sino en todas las áreas. En otras palabras, cuando dice que eran hombres, el jefe de familia, significa que eran personas proveedoras, sustentadoras. No hay ociosos acá, varones ociosos, ¿no? Porque mandarinas sí hay. Mortadela dice que hay mandarinas, está bien. Pero hermanos amados, es que da un poco de tristeza, pero, y le digo con todo mi corazón, hay varones que no trabajan, y que trabajan es las mujeres. O sea, perdón, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre sea la cabeza del hogar, de la mujer, como dice allí. Hombres fueron jefes de familia, o sea, eran cabezas. Ahora, que la esposa quiera trabajar para ayudar, ese es secundario. Pero el que tiene la mayor responsabilidad sobre sus hombros, ¿quién es? El varón, pues hermano. Para eso somos varones.
Y con todo respeto, ¿usted cree que solo somos varones para ir a la No, somos varones en todo sentido de la palabra. Para la y también para camellar y dar billete. Sigamos. Dice la Biblia, de los sacerdotes Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadok, hijo de Meraiot, hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulán, hijo de Meselemit, hijo de Imere. Qué nombres tan preciosos, ¿no? Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760 hombres, muy eficaces en la obra de él. Dice que eran muy eficaces ¿en qué, hermano? En la obra del ministerio. ¿Cuántos quieren ser eficaces en la obra del ministerio? ¿Seguro quieren ser eficaz? Padre, en esta hora, tú los has escuchado, de sus propios labios han salido el compromiso, Dios amado, de ser hombres, mujeres eficaces en la obra del ministerio. Y Padre, te pedimos que nos ayudes cada día, Dios amado, porque en realidad nosotros solos no podemos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, Padre Santo, y la capacidad es tuya, te la debemos a ti, Padre. Señor, gracias por cada vida, cada corazón y cada persona, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle muy respetuosamente a todos los hermanos y hermanas que me apaguen sus celulares, por favor. Ayúdenme con su celular, apáguenme su celular. Es que es impresionante, yo estoy predicando y yo he escuchado los celulares que suenan, hermano. Y yo digo, wow, qué tremendo. Que a veces me hago el disimulado, pero sí lo escucho. Gracias a Dios, Dios me ha dado buenos oídos y entonces lo escucho. Entonces, pero le pido de favor, apágame su celular, gracias. Yo en lo particular los domingos en la mañana no uso celular, así que no me llame porque no le voy a retender la llamada. Yo recién agarro el celular a partir de las 2, 3 de la tarde, así, ¿verdad? Pero antes no, porque no puedo andar con esas cosas acá, ni para orar tampoco. Mis amados hermanos, el tema de esta mañana se llama debemos ser eficaces en la obra del Señor. Debemos ser eficaces en la obra de, ¿qué le dije? Del Señor. Eficaces en la obra del Señor. Y yo le dije en algún momento dado, creo que fue el 1 de junio que prediqué un sermón, algo semejante, eficientes en nuestra vida espiritual, me parece que fue el tema. Y ahí le hablé de la palabra eficaz y eficaces. Pero la palabra eficaz significa activo que logra hacer efectivo un propósito. Eso es el término eficaz, ¿verdad? De lo cual se deriva eficaces. Y mis amados hermanos, quiero decirle a todos ustedes que el futuro de una nación, de una iglesia o una familia dependerá ¿de qué? Dependerá, hermanos amados, de la eficacia y buen trabajo de cada uno de sus miembros, de sus colaboradores, de sus integrantes. Y así podrá salir adelante. Mas si hay malos colaboradores, malos integrantes, ovejas negras que le llaman, ¿no? Entonces caerá tarde o temprano debido a la falta de colaboradores eficaces. Amén, hermanos amados. Imagínense en una casa donde unos hacen el esfuerzo por trabajar, colaborar, ayudar, ¿verdad? Y sacar a esa familia adelante, mientras otros se ponen a despilfarrar plata, duermen hasta tarde, no hacen nada. Entonces, ¿cómo va a salir adelante ese hogar? ¿Cómo usted cree que va a salir adelante esa casa? ¿Podrá salir adelante de esa casa? Y si esto lo aplicamos a la iglesia, tampoco, hermanos.
Si solamente unos cuantos acá trabajamos, unos cuantos nos desesperamos, unos cuantos damos todo de nosotros para sacar la obra de Dios hacia adelante, mientras otros no lo hacen, ¿usted cree que la iglesia va a salir hacia adelante? No, no va a salir, hermano. Quiero darle 4 características de creyentes eficaces en la obra de Dios. 4 características de creyentes eficaces en la obra de Dios. En los versículos que hemos leído, mis amados hermanos, vemos descendencia de estos sacerdotes, de estos hombres que servían en la casa de Dios, y nos habla que fueron jefes de casas paternas, eran hombres muy eficaces en la obra de la casa de Dios, del ministerio. De esta clase de creyentes, hermanos amados, son los que se demandan hoy en día, hombres muy eficaces en todo el sentido y en todo lo ordenado por el Señor. Eficaces viene del adjetivo, escúcheme bien, viene del adjetivo, y el adjetivo es componente de una oración, viene del adjetivo utilizado para señalar la capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en determinadas situaciones. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿no? Es un adjetivo, viene del adjetivo utilizado para señalar la capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en determinada situación. Y mis amados hermanos, eso es lo que Dios está buscando, es lo que Dios espera, que todos nosotros podamos utilizar nuestras capacidades y habilidades y obtener los mejores resultados. Amén, mis amados. Recuerde que todos nosotros tenemos capacidades, tenemos habilidades, tenemos talentos, tenemos dones, pero algunos esas habilidades, talentos, dones los tienen dormidos, están distraídos, otros los tienen guardados, otros no los utilizan para absolutamente nada, pero que los tenemos, los tenemos. Toda persona que se entregó al Señor, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal y lo ha hecho de corazón y vive para Dios, hermanos amados, de seguro tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades, tiene habilidades, hermanos, las tiene porque las tiene. Y yo se lo puedo demostrar bíblicamente. Por lo menos un talento, hermanos, un don tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, la palabra del Señor no se equivoca, sino que el Señor así lo señala. Y quiero decirle a José que me ponga 1 de Pedro 4:10 para que usted vea que lo que le estoy diciendo es verdad. Dice la Biblia, cada uno, ojo, ¿qué dice? Cada uno, ¿qué cosa? Cada uno, ¿qué cosa? Según el don que ha recibido. Es decir, si usted y yo nos hemos entregado al Señor de verdad y de corazón, nosotros por lo menos, escúcheme bien, por lo menos debemos de tener ¿cuántos dones? Por lo menos uno. Por lo menos, o sea, de ahí hay muchos más dones que debemos de tener nosotros. Pero por lo menos tenemos un don. Dice, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia ¿de quién? Hermano, las habilidades, las capacidades, los dones que Dios nos ha dado no son para nuestro propio provecho, no son para nosotros en sí, son para ministrarlos a otros. Tenemos que ministrarlos a otros, mis amados hermanos. Tenemos que dárselos a otros en ministración. Pero a veces no utilizamos esos dones. Imagínense aquí. ¿Cuántos habemos en esta hora? Y a lo mejor muchos de los que estamos aquí, hermanos, algunos son excelentes consejeros. Tienen consejos preciosos. A lo mejor otros son buenos intercesores, les gusta la oración y oran con una profundidad inmensa y con un quebrantamiento impresionante. A lo mejor otros son buenos maestros, les gusta enseñar la palabra de Dios. Probablemente otros son buenos administradores, les gusta administrar. Probablemente otros les gusta manejar bien la lengua. Pero la lengua espiritual, digo, hablar en lengua. ¿Por qué se ríen? Porque hablo de la lengua. Yo no estoy hablando de los chismosos, estoy hablando de que, de acuerdo a la Biblia, algunos han recibido bautizo del Espíritu Santo y hablan en
en lengua, ¿verdad? Y hablan en lengua. Y son buenos orando en lengua. Usted lo escucha hablar en lengua. Dice la Biblia que el que habla en lengua a veces no lo entendemos. Pero que Dios, ¿qué hace Dios? ¿Lo entiende o no lo entiende? Claro, Dios sí lo entiende. Dios lo entiende, hermano. Imagínense, qué precioso, ¿no? Entonces, la primera característica, hermanos amados, es que la primera cosa que debemos hacer es hablar, hermanos amados, escúcheme. Con nuestro hablar podemos levantar o arruinar. Es decir, en otras palabras, si yo en mi hablar soy derrotista, pesimista, atraedor de enfermedades. Ay, me siento enferma aquí, me duele. Ay, ahora me duele la hebra de pelo. Ahora me duele la uña. Ahora me duele el tendón de Aquiles. Ahora me duele, hermanos, nuestro hablar. Recuerde que le dijeron la gente que estaba con Pedro, tu hablar te delata. Y cuando hablamos nos estamos delatando de lo que tenemos en el corazón. Amén, mis amados hermanos. Cuando nosotros hablamos nos delatamos de lo que tenemos en el corazón. Nuestro hablar. Y note usted bien lo que dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 13, versículo 31 en adelante. Vamos a esta cita bíblica. Mas los varones que subieron con él, es decir, ustedes saben que Moisés y Aarón le dijeron a los príncipes que subieran ¿a dónde? Que fueran a reconocer la tierra prometida. La tierra que fluía leche, en otras palabras, era la tierra de la bendición. Ellos no habían sembrado, no habían hecho ningún esfuerzo, pero esa tierra era bendita, tenía de todo, hermanos amados, de todos, ¿verdad? Así como Ecuador. ¿Cuántos creen que Ecuador es una tierra bendita? Hay de todo, hermanos. Usted sale, encuentra naranja, mandarina, toronja, encuentra papaya, encuentra sandía, encuentra, hermanos amados, melón, encuentra pescado, encuentra gallinas por ahí volando de la vecina, aunque sea, pero encuentra, hermano. Entonces, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es que, ¿qué cosa dijeron ellos? Porque es más fuerte que nosotros. Imagínense usted, hermanos amados, es más fuerte que nosotros. Es decir, ellos tenían una apreciación y tenían, hermanos amados, una fijación en que esta gente que vivía allí en este pueblo, que era una tierra que Dios ya le había dado a los israelitas y que ellos tenían que ir a tomar posesión, era un pueblo más fuerte que ellos. Y cuando nosotros tenemos esa concepción, me gustaría que los seleccionados escucharan esta prédica, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa concepción, de hermanos amados, de que ya no podemos, que no hay cómo hacerlo, que no tengo fuerza, que no tengo recursos, hermanos, entonces es cuando el enemigo contraataca. Amén, mis amados. Y esto es lo que ellos decían, no podemos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal entre los hijos de Israel. Qué bárbaro, ¿no? De la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que trae a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos. Cola como el 32, por favor. Hermanos amados, escúcheme. Esto me llama sobremanera la atención. Dice que hablaron mal de la tierra que habían reconocido. Hermanos, ¿cuánto nosotros estamos hablando mal de lo que Dios nos ha dado? De ese carro que Dios te ha dado. Este carro viejo que me dio el Señor, no me pudo dar un carro de paquete. Y le oraba por un carro de paquete. Y me dio este carro viejo. Como que yo merezco un carro viejo.
A ver. Despacito, despacito. Si usted quiere saber, su pastor tuvo carros viejos algunos años. Yo no tuve un carro nuevo de paquete. Ahora, por la misericordia de Dios, tengo un carro del 2011. Pero yo toda la vida, desde que tengo carro, he tenido carros viejos. Una camioneta Datsun 1200 del año 73. O del 72 era. O después tuve un Toyota deportivo del 76. Después tuve un Toyota más actual del 82. Después tuve un Lancer del 84, creo que fue. Después tuve un Trooper. ¿De qué año era el Trooper? 85, porque era de José que se lo compré. ¿Verdad? Y así, hasta que llegué a tener un Mitsubishi Montero, porque esa fue una bendición que me lo obsequiaron, del año 94. Y así, hermanos. Pero yo aprendí, y yo tengo que confesarle la verdad, no le puedo mentir, porque Dios sabe la verdad. Había momentos que yo renegaba del carro y me daba coraje y ganas de caerle a patada. Porque cuando ya iba rodando, ¡bum!, algo pasaba y se dañó. Pero un día yo orando al Señor y llorando, diciéndole, Señor, mira este carro, Padre Santo, ya estoy cansado porque pasan del mecánico, Señor, invierto dinero, Padre Santo, pierdo tiempo porque yo llevaba el carro al mecánico y yo me quedaba allí, pues porque como dice que los mecánicos son bien honestos, entonces yo me quedaba allí. Yo no dejaba el carro, no es que en esa honestidad de los mecánicos, entonces me podía decir que sí cambió y no cambió. Entonces yo me quedaba allí, entonces esa era una pérdida de tiempo. En lugar de estar orando, leyendo la Biblia, aunque a veces me llevaba la Biblia y me ponía a leer la Biblia allí. Pero hermano, era pérdida de tiempo. Entonces un día estaba así orando, llorando, tirado en el piso, Señor, ya no aguanto, Padre, así un poco más reclamándole a Dios. Oiga, y cuando me vino a mi mente y a mi corazón, el Señor me dijo, ¿por qué reniegas de tu carro? Si yo te lo di. Wow, me dio un miedo. Y me asusté. Le dije, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor. Y le tuve que pedir perdón al Señor. Y lo que el Señor me enseñó, escúcheme lo que me enseñó el Señor. El Señor me enseñó que me dio un carro viejo para que aprendiera primero a administrar el carro. Y cuando el Señor me enseñó eso, yo dije, wow, Señor, gracias por el carro viejo que me diste, Señor. Porque, claro, si no sé administrar un carro, hermanos, ¿usted cree que si Dios me da un carro nuevo me hago loco? Pues? Entonces el Señor me daba esos carros viejos, ¿verdad? Y permitía que tenga esos carros viejos para que yo lo aprenda a administrar. Que sepa que el carro lleva agua, aceite, gasolina, repuestos, etcétera, etcétera y etcétera. Y entonces el Señor me enseñó que yo tenía que aprender primero a administrar. Y yo dije, Señor, gracias, no, qué tonto que he sido. Claro, tengo que aprender, no es que yo nunca he tenido un carro, y si nunca he tenido un carro, entonces de mi propiedad, tengo que aprender a administrar, pues. Y sabe, no volví a reclamarle más al Señor. Y ya me dejé de enojar por el carro. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Ya no se me dañaba el carro. Yo dije, Señor, bárbaro, ese era. El Señor me estaba enseñando y yo no quería aprender, era rudo. Y dije, Señor, gracias porque me enseñaste. Y después dije, Señor, gracias. Y todos los días ya iba a orar por mi carro. Señor, gracias por el carro que me diste. Bendice las llantas, el motor, Señor, cada cosa, Padre. Y comencé a orar. Todavía oro por el carro, hermano. Serio, yo voy ahí, abro el capó y pongo la mano al Señor y le digo, Señor, bendice el motor, que no se vaya a quemar, no vaya a haber un incendio, Padre, las llantas no se vayan a explotar, Padre, el sistema, el tren delantero, Padre,
Y oro por cada cosa del carro. Dale durabilidad, aunque ahora son más de plástico que de otra cosa, Padre, pero dale durabilidad, Padre. Si tú permitiste que 40 años el pueblo de Israel no se le dañara la ropa, tú puedes permitir lo mismo ahora, Señor. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén, hermanos amados. Pero no hay que hablar mal, como dice ahí, que hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal. Y es probable que a lo mejor usted está hablando mal también de la casa donde vive. ¿Sabe cuándo Dios le va a dar una casa? Nunca. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que primero aprendamos a administrar. Recuerde que el Señor es claro en su palabra, dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Primero Dios nos da poco. Amén, hermanos amados. Entonces, los que tenemos, por ejemplo, medios de transporte, sepa que hay que tenerlo limpio, que hay que lavarlo, que hay que asearlo, ¿verdad? No es que hay que tenerlo todo cochino. Entonces yo dije, claro, el Señor me dijo, tienes que tener limpio tu carro, tienes que hacer esto. Y dije, gracias, Señor, tú eres bueno, Padre Santo. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Claro, Dios no es malo, los malos somos nosotros. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Entonces, no hablemos mal de las cosas que Dios nos da. No hagamos como hicieron los israelitas que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que Dios le dio. Porque esa era una tierra que Dios les había y estaban hablando mal de la tierra. Es como cuando tú hablas mal de tu marido. Este gordiflón, dormilón, nomás que pasa ahí dormir. O mira esta mujer ahí tirada. ¿Verdad? ¿Me dices amén? Mira ese flaco ahí, dormilón, ese flaco ahí. Quiero decirle que yo, hermanos, antes de tener vehículo, ¿sabe qué me dio el Señor? Me dio las patas para caminar. Caminaba y caminaba y caminaba. Yo caminaba mucho, de verdad. Caminaba, pero bastante. Después, por la misericordia de Dios, la primera bicicleta que me dio el Señor fue una Venoto, era de paquete. Y andaba en mi bicicleta. Yo le contaba a no sé quién el otro día que yo era experto andando en bicicleta, sin mano andaba. Daba la vuelta a la calle, hacía piruetas en bicicleta. Es que como ya aprendí a andar en bicicleta solo, ya entonces andaba así haciendo esos chistes nomás. Entonces yo veía ahí andando en bicicleta y yo me ponía a hacer cosas, hacía acrobacia en la bicicleta porque ya era experto. No sé por qué son las ofensas, hermano. Y después de la bicicleta, el Señor en su misericordia me dio una motoneta. Y fíjense que esa motoneta era una argentina, Zanelli. Zaneta. ¿Cómo se llama? Zaneta, ¿no? Me dio una de esas. Chéverísima, sí. Ahí no me ponía a andar haciendo piruetas porque ya era con motor, pues esa ya hay que respetarla, ¿no? Y yo peor que tuve un accidente en moto que me fracturé la pierna, entonces ya había que respetar ese elemento. Hasta que finalmente Dios me dio el vehículo. Pero yo lo que quiero decirle, hermanos amados, es que, mire, las cosas son por etapa y las cosas tienen un proceso. Amén, hermanos amados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los hermanos son bien tremendos, hermanos. El día jueves que estábamos aquí reunidos los varones, y a propósito, muchos varones no vinieron el jueves, tienen fuga. El Señor les tiene puesto falta en el cielo, y yo también le puse falta acá. Pero el día que estuvimos aquí pasamos bien bonito, bien chévere, después que terminamos el culto, y nos pusimos a conversar, y pasamos un rato conversando y riéndonos de un pilo de cosas, y gozándonos. Ahí está Jefferson, que estaba que nos gozábamos y nos reíamos. Y entonces hay un hermano que no voy a decir el nombre, dice, ¿sabe que a mí me dijeron que mejor no le cuento? No, mejor no.
Tiene que venir al culto de los varones, pues. Es que si yo le cuento ya no viene, mejor que no, porque cuando usted venga. Ok. Pero fue tremendo, pasamos precioso, nos divertimos, pasamos riéndonos, fue tremendo, tremendo. Me gocé mucho en el culto. Después, al final, cuando compartimos, siempre compartimos un refrigerio que alguien nos lo dona entre los varones y nos ponemos a conversar y platicamos y fue tremendo. Mis amados hermanos, entonces, no podemos hablar mal de aquello que Dios nos ha dado. Amén, mis amados hermanos. Un verdadero creyente siempre hablará palabras de aliento que animan, no que desaniman a los que están con él. Siempre tratará de llevar a los demás hacia adelante, nunca hacia atrás. Nunca, nunca. Un verdadero creyente. Ahora, porque también hay creyentes que no son verdaderos. Yo estuve en una reunión en el Bankers Club el día viernes de Broman Holman con algunos pastores que me invitaron de Radio Dinámica y ahí estaban diciendo, por ejemplo, un expositor que estaba dando un seminario y decía, por ejemplo, que en algunas iglesias que él ha estado predicando y cuando hace el llamado a escuche bien esto, a hermanos o hermanas que son diáconos o diaconisas que no se han arrepentido y que no se han entregado al Señor, que en ese momento se han entregado al Señor. Bárbaro, ¿no? Terrible. ¿Cuántos estamos bien entregados al Señor acá? Y si usted no se ha entregado, venga para hacer la oración de arrepentimiento. Pero hay que estar bien entregado a Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. Amén, hermanos amados. Ahora, hermanos, escúcheme. Las palabras tienen un poder impresionante. ¿Cuántos creen que las palabras tienen poder? Sí, hermano. Por favor, sepamos usar nuestras palabras. Usted sabe que con nuestras palabras podemos levantar o podemos arruinar. Podemos edificar o podemos destruir. Pero las palabras tienen poder. Si no, mire, dice la Biblia que el Señor, Dios Todopoderoso, hizo todo lo que nosotros vemos. ¿Cómo lo hizo? Él se bajó y comenzó a construir. No, Él dijo, hágase la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y boom, apareció el sol y apareció la luna. Y dijo, hágase toda planta que dé fruto para comer y para alimentarse. Y boom, aparecieron todo lo que nosotros conocemos. Y así cada cosa fue hablando. La palabra, mis amados hermanos, tiene poder. Imagínese usted, un niño, para los que hemos sido papás, un niño, o los que somos papás, perdón, un niño, ¿verdad? Cuando recién comienza a hablar y cuando dice pa, ma, ¿usted qué cree que hace? Ese hombre grandulón, fortachón, como mi hermano que lo veo por allá, así todo fortachón, ¿qué cree que hace ese papá? Le rompe el corazón el niño y comienza a llorar. Y dice, qué lindo mi hijo, qué lindo mi hijo. Ya habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Estaba leyendo un libro de Joyce Meyer en estos días. Y hermanos amados, justamente el de las palabras. Oiga, las palabras son, pero tan poderosas. Son poderosas las palabras. Por eso es que, hermanos amados, utilicemos bien nuestras palabras. Margaret Schumann decía lo siguiente. Quiero que se lo publique ahí, por favor, José, todo lo de Margaret Schumann. Mire lo que decía esta persona. Ese párrafo ahí. Dice, las palabras pueden envenenar. Las palabras pueden sanar. Las palabras hacen librar guerras. Pero las palabras pueden establecer paz. Las palabras pueden llevar a los hombres a las profundidades del mal o a las cumbres del bien. Las palabras.
La pregunta es, ¿cómo estamos tratando nosotros a aquellos que están en nuestro entorno? ¿Cómo las tratamos? ¿Ah? ¿Cómo las tratamos? ¿Las tratamos con buenas palabras? ¿Las tratamos bien o las tratamos mal? Porque Proverbio, por favor, Proverbio 18:21, note usted bien lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, la muerte y la vida están, ¿dónde están? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Comerá de sus frutos. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso es que yo le digo a usted, mi amado hermano, ¿qué le digo? Que el día que nosotros nos amanecemos todos así, dice, ay, es que estoy desanimado. ¿Y qué cree que le va a pasar? Que está desanimado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el poder de la lengua, el poder de las palabras. Por eso es que cuando nosotros decimos cosas contra nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, podemos maldecirlos. Cuando usted le dice al niño o a la niña, eres una brutita, brutita. No te entra. Entonces, ¿qué cree que la está bendiciendo o la está maldiciendo? La está maldiciendo. Eres necio. Hermano, que tengamos cuidado con nuestras palabras. Ya mismo vamos a tener un tiempito para orar y arrepentirnos de todas las palabras malas que estamos diciendo, ¿verdad? Mira esa flacuchenta allí, tísica. Entonces ella cree que está tísica. Y tú, gordiflón, tipo ballena. Mire esa. Hermano, el poder de las, aunque usted se ría, pero el poder de las palabras nos darán muerte o nos darán vida. Amén, mis amados hermanos. Sí, el poder de las palabras. Las palabras tienen poder. Créame, hermanos amados. Créame, las palabras tienen poder. Por eso, hermanos amados, utilicemos bien nuestras palabras. La Biblia dice que estas personas, de los 12 que subieron, 10 trajeron mala noticia, hablaron mal, pero 2 trajeron buenas noticias. Y lo encontramos en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Imagínense, gracias a Dios que en medio de todas las trifulcas siempre hay alguien que piensa positivo, que cree positivo y que habla positivo, que ve positivo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, por favor, usemos de buenas palabras. Seamos positivos, no negativos. Amén, hermanos amados. Lo próximo que quiero decirle es que servir no es lo que usted hace por Dios, es lo que Dios hace a través de usted. Yo no puedo decir hoy día en la mañana, ay, como todos pasaron acá a orar, chica, qué bárbaro, ¿no? Ay, yo le puse la mano y el Señor lo sanó. No, es lo que Dios hace a través mío, a través suyo, a través de cada uno de nosotros. Amén, mis amados hermanos. Por eso que toda la honra y toda la gloria es de ¿quién? Dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, escuche bien, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos,
Dice que nosotros no es que lo elegimos al Señor, Él nos eligió a nosotros. Es decir, en medio de la multitud de cuantos millones, ya creo que somos no sé cuántos, la otra vez éramos como 7,000, no sé cuántos millones, ya debemos decir cuántos, unos 8,000 en toda la faz de la tierra. Imagínense que en medio de esa multitud de millones de personas, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Él nos eligió a nosotros. ¿Cuántos se sienten privilegiados de parte de Dios que Él nos haya elegido a nosotros? Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. ¿Me dices amén, hermano amado? Tenemos que tener presente este principio siempre, de que es Dios el que nos eligió, no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la tendencia de nuestra es a creernos que somos suficientes, por nosotros mismos para hacer tal o cual cosa y hablando de la iglesia, para hacer la tarea de Dios. Cuando llegamos a pensar de esa manera, es cuando dejamos de servir a Dios y nos desconectamos de Él. No hay lugar para la arrogancia en la obra. Debemos tener una actitud de total dependencia en Dios para tener éxito en la obra de Dios, sabiendo que Dios es quien hace la obra por medio de nosotros. ¿Amén, hermanos? Sí, ahora, ¿por qué? Porque mire lo que dice la Biblia. En 2 Corintios 3:5, la palabra del Señor dice, no que seamos competentes por nosotros, no somos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros, decir, es que yo soy, sí, mira, cuando yo no estoy, las cosas caminan mal, pero cuando yo estoy, las cosas son, no, hermanos, no, por favor. Dice que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde viene la competencia? Nuestra competencia viene de Dios. Usted y yo somos competentes, pero es por Dios. Por eso Pablo decía claramente, si soy lo que soy, es por la gloria y por la gracia de Dios. No es por mí mismo, es por el Dios bendito, es por el Dios poderoso, es por el Dios glorioso. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Es decir, somos capaces, tenemos habilidades, dones y talentos. Nuestra competencia es por Dios, hermanos amados. Dios nos ha revestido. Dios nos ha dado todos estos elementos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ser siervo de Dios no es una opción, es un llamado de Dios. Es decir, no es que yo digo, no es que yo soy siervo de Dios porque para mí eso es una opción. No, es porque, hermano, es un llamado. Dios nos llamó a nosotros, nos escogió a nosotros. Amén, mis amados hermanos. 1 Corintios, dice la Biblia, 9:16, mire lo que dice la Biblia. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare, ¿qué cosa? ¿Cuántos estamos anunciando el Evangelio? ¿Cuántos estamos predicando? ¿Cuántos estamos hablando a la gente de Dios? ¿Cuántos ya tenemos una casa de paz? ¿Y cuántos no la tienen? También hay muchos que no la tenemos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para tener una casa de paz, para abrir una célula, para evangelizar, para ganar almas para el Señor. ¿Me dices amén, hermano amado? Amén. Para el creyente no es una opción de si que debe servir o no. El siervo no es un observador distante, alguien marginal o desinteresado. Hermanos, nosotros somos siervos y no somos nosotros espectadores, como somos espectadores en los partidos del Mundial. Ahí somos espectadores y decimos, wow, pero ¿por qué hizo esto fulano? ¿Por qué hizo lo de acá el otro? ¿Y por qué? Nosotros acá tenemos que ser, hermanos, actores y actoras haciendo la obra de Dios. No solo los domingos hay que servir al Señor. Jesús dijo a Pedro y a Andrés, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando Jesús llamó a Juan y Jacobo, ellos dejaron al instante la barca y a su padre y también le siguieron, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22.
fijemos que cuando Él habla, ellos obedecían. Fíjese usted, Él llama y dan el paso hacia adelante. ¿Estamos obedeciendo en nuestras vidas hoy también nosotros? ¿Ah? ¿Le estamos obedeciendo al Señor? La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de este lugar. Sal de aquí que te llevaré a otra parte. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció y salió de allí. Y dejó su familia, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo y se fue. Hermanos amados, que el Señor nos ayude. Muchas veces somos consumidos por una preocupación, por el temor, por una necesidad. Y solamente estamos pensando, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero nosotros estamos bendiciendo la obra de Dios. Bendecimos al Señor y le decimos, Señor, aquí estoy para bendecir tu obra. Hermanos amados, que Dios nos ayude para bendecir la obra del Señor. No responder al llamado de Dios a servirlo tiene consecuencias eternas. La Biblia con claridad nos dice que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Que la mayoría de los cristianos, hermanos, respondamos, porque hay muchos que no responden a la demanda del Señor en la medida que Él está esperando. Los hermanos amados, es impresionante, los cristianos promedios en la iglesia de Cristo, sin ni siquiera pensarlo ni preocuparse y sin remorderle la conciencia, son felices desperdiciando su tiempo, su esfuerzo y sus recursos en cualquier otra cosa antes que en el ministerio, en el cuerpo de Cristo. Y yo quiero decirle, Dios no lo va a pasar por alto, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado la gran comisión. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio, que hay que predicar el Evangelio. Cuando nosotros vimos la Biblia en el libro de Hechos 5:42, note usted bien lo que hacía la iglesia primitiva. Mire, ¿qué dice? Y todos los días en el templo, ¿y dónde dice? Y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Hermanos, por eso es que usamos las casas. Por eso yo le digo, abra su casa para levantar una célula, porque esto es bíblico. No hacemos nada antibíblico. La Biblia dice que la iglesia primitiva, los hermanos de la iglesia primitiva, todos los días en el templo, por las casas, es decir, ahí estaban enseñando, dice que no cesaban, es decir, no paraban, no se cansaban, estaban enseñando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Y hermanos amados, nosotros también tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hay que predicar, hermanos. Gloria a Dios por lo que estamos acá en esta hora alabando y glorificando y escuchando la palabra de Dios. Pero hay familia suya mismo que no conoce a Cristo, familia suya que no sabe de Cristo, amigos suyos que usted considera y que usted ama, que no conocen a Cristo, compañeros de trabajo suyos que usted también ama y considera que no conocen a Cristo, compañeros de estudio que no conocen a Cristo, hermanos. Todos los días predicaban ellos. Y hermanos amados, que Dios nos ayude a nosotros también a hacer conciencia y a predicar la palabra de Dios por todas partes. ¿Me dices un amén, hermanos amados? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Miremos lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, hermanos, ya nosotros fuimos comprados por el Señor y ya no debemos de vivir para nosotros mismos. ¿Para quién tenemos que vivir nosotros ahora? Para Cristo. Dígale a su vecino, vive para Cristo. Vive para Cristo, dígale. Vive para... Tenemos que vivir para Cristo, hermano. Tenemos que vivir para Cristo, para Cristo. Hay que vivir para Cristo, mi amado hermano. Romanos 12:6, mire lo que dice Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe.
dice que cada uno de nosotros debe administrar su don de acuerdo a la gracia de Dios que Él nos ha dado a nosotros, hermanos amados. Y no tenemos que andar tratando de usurparle la labor a nadie. Hoy en día el cuerpo de Cristo sufre tremendo por las cargas. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos que solo trabajan para el Señor y otros solamente ven trabajar y no hacen nada para Dios. Hermanos amados, que el Señor nos ayude a ser como estos hombres de familia. Dice que estos hermanos eran jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Nos ponemos de pies, hermanos. Vamos a orar. Oremos al Señor. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero animarlo con todo mi corazón y con toda mi alma a que usted abra su casa y que le diga al Señor: Señor, aquí está mi casa para trabajar en tu obra. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, yo te doy gracias por la reflexión de tu bendita y poderosa palabra. Señor, realmente necesitamos de tu palabra, Dios. Y Padre, yo te ruego por cada hermano, cada hermana, cada persona que está acá en tu casa de oración, que en realidad y en verdad nosotros seamos, Dios amado, personas que nos esforzamos para trabajar en tu obra. Así como también que nos esforcemos para trabajar por nuestra propia casa, nuestra casa familiar, donde está mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis hijos, Señor, la familia nuclear. Señor, que yo bendigo las familias representadas en esta hora acá, pero que también cada uno de nosotros nos esforcemos por trabajar en tu casa de oración, Señor, para ganar almas, que hay una compasión profunda en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor amado, hoy hemos orado por los enfermos, te hemos rogado y yo creo, Dios, yo he creído que tú has hecho milagros hoy día, que tú has sanado a todos los que estaban enfermos, Dios, que te llevaste las enfermedades, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Y Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos sigas ayudando como iglesia, que tú quebrantes todo yugo del enemigo y todo poder del infierno, tú lo reprendas, Señor, y que solo tu gracia bendita y tu poder supremo y maravilloso sea obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Levante su mano. Padre, yo oro por cada mano levantada, porque estoy creyendo que cada mano levantada tiene alguna petición de oración, tiene una necesidad. Y yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú le cumplas y le suplas la necesidad de mis amados hermanos en su vida, en sus corazones. Señor, glorifícate en cada hermano, en cada hermana y en cada persona. Que tu mano poderosa sea obrando, Señor, y que tú seas ayudando a mis hermanos, Dios amado, que bendiga sus hogares, su familia, sus finanzas, Dios, que en sus casas siempre reine la paz, reine la felicidad, reine el gozo, la salud. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pero que por sobre todas las cosas nos acordemos que hay que trabajar para ti en tu obra, Señor. Que hay almas que están afuera, que se pierden, que se van sin Cristo al infierno, a los cuales es necesario alcanzar para tu obra. Señor, gracias, porque creo que tú bendices a tu pueblo y que tú ayudas a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a levantar los diezmos, las ofrendas con gozo, con libertad, con alegría. Padre, en esta hora yo te doy gracias.